Hola amigos, bienvenidos a una entrega más de Verdades que Transforman, un espacio para crecer juntos de Family Life. Mi nombre es Xochitl López y tengo el privilegio de poder compartir con ustedes hoy sobre el tema del perdón. Hoy vamos a hablar sobre el perdón, pero de una manera muy especial. Vamos a hablar sobre la sanidad que trae el perdón. Y vamos a hablar también un poco sobre las consecuencias negativas que trae el no perdonar. En esta ocasión, es importante que tomemos en cuenta que tanto la Biblia como la ciencia nos dicen que el perdonar tiene una gran cantidad de beneficios para nosotros. Veamos por qué. Cuando alguien nos ofende o nos hiere, surgen en nosotros emociones como el enojo, la tristeza o el dolor, las cuales generan en nuestro organismo un estrés o como un peso, por decirlo de alguna manera. Pues bien, el perdón es la forma en la que podemos ser liberados de ese peso. Y entre más pronto lo hagamos, mucho mejor. Por eso es que la Biblia, en Efesios 4:26, nos enseña: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Vemos acá que se nos dice que es normal y natural que surja el enojo. De hecho, es una emoción creada por Dios, es una respuesta del ser humano ante algo que percibe como injusto. Pero nos dice inmediatamente ese mismo versículo que no nos debemos dejar controlar o dominar por ese enojo al punto de que nos haga pecar. Y es que ahí está el detalle, ¿verdad? Que podemos enojarnos, airarnos, pero que esto no nos lleve a pecar, que esto no nos controle. ¿Y qué más nos dice ese versículo? Nos dice que debemos de resolver el asunto rápido. Vean que indica que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esto es que debemos perdonar, que debemos resolver el enojo lo antes posible, lo más pronto que se pueda. Cuando perdonamos, amigos, resolvemos el enojo y dejamos de cargarlo. Renunciamos al deseo de venganza, todo lo cual libera nuestro ser, tanto en el ámbito espiritual como en el emocional y hasta en el ámbito físico. Está demostrado científicamente que el enojo provoca en nosotros una serie de reacciones físicas. Y si estamos enojados y con deseos de venganza por mucho tiempo, estamos sometiendo a nuestro cuerpo a un estrés mantenido que genera o puede generar diferentes cosas en nuestro organismo, entre las que podemos citar el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento en la presión arterial, tensión muscular, desequilibrios en nuestro sistema inmunológico. Estas afectaciones, si se mantienen por mucho tiempo, que es lo que pasa cuando nosotros guardamos rencor, ¿verdad? Se vuelven crónicas y pueden aumentar el riesgo de padecer ya enfermedades graves, como las enfermedades cardiovasculares, porque se da un deterioro en las arterias, puede generar problemas gastrointestinales, genera inflamación crónica, inflamación generalizada. Y también lo que hablábamos ahora de los desequilibrios serios en el sistema inmunológico. Al respecto, me llamó la atención un artículo que encontré en la revista Infobay dice lo siguiente: el impactante daño que el enojo le produce al cuerpo. Ese es el título. Hace referencia a diferentes partes del cuerpo que se pueden ver afectadas, pero yo solo voy a leerles una partecita sobre el cerebro y la función cognitiva. Dice así: el enojo puede ser un impacto profundo en nuestro cerebro y nuestra capacidad cognitiva, según Joyce Tam, profesora asistente de psiquiatría y ciencias del comportamiento en el Centro Médico de la Universidad Rush de Chicago. El enojo involucra las células nerviosas en la corteza prefrontal, la parte frontal del cerebro que afecta la atención, el control cognitivo y la capacidad de regular emociones. Cuando nos enojamos,
El cuerpo libera hormonas del estrés en el torrente sanguíneo. Niveles altos de estas hormonas pueden dañar las células nerviosas en la corteza prefrontal y el hipocampo. El daño en la corteza prefrontal puede afectar la toma de decisiones, la atención y la función ejecutiva, mientras que el hipocampo, siendo la parte del cerebro principal para la memoria, puede ser interrumpida su capacidad para aprender y retener información. ¡Wow! Vean qué grave. Vean cuánto puede afectar el tener enojo crónico en nuestra vida, el no perdonar. Por eso es que es importante también analizar este tipo de cosas, estas respuestas fisiológicas y ver cómo el ser humano, que es integral, cuando hay una situación de falta de perdón, también se puede afectar en lo físico. Así vemos, amigos, que perdonar es muy, muy beneficioso para nuestra salud física, porque nos liberamos de todas esas cosas. Porque cuando nos mantenemos guardando rencor, lo que hacemos es estar en un estado crónico de enojo y de tristeza, lo estemos haciendo de manera consciente o inconsciente. En ese sentido es importante también que veamos lo que dice Proverbios 17:22, que señala, el corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Vemos aquí que nos está diciendo la palabra de Dios qué importante que son las emociones en cuanto a la salud. Ven que dice que el corazón alegre, o sea, el que está libre de enojo, libre de tristeza, dice que es una buena medicina. Y esta medicina es para todo nuestro ser, ¿verdad? Pero vean que también dice que el espíritu quebrantado seca los huesos. Un espíritu quebrantado es aquel que está triste, que está enojado. Un espíritu quebrantado provoca que el ser integralmente esté mal, ¿verdad? Y puede tener afectaciones ya en la parte física. Vean que habla de los huesos. Bueno, podemos ver entonces que perdonar, ¿verdad? Va a tener consecuencias físicas positivas en nuestras vidas. Y también podemos señalar ahora que perdonar también puede tener consecuencias, no, va a tener consecuencias positivas a nivel emocional y a nivel espiritual. En el Salmo 34:14 dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Cuando perdonamos, amigos, estamos buscando la paz. Estamos tratando de seguirla, casi que de perseguirla, ¿verdad? La paz. Romanos 12, del 18 al 19, dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Aquí es ¿verdad? Un mandato muy claro que nos hace la palabra de Dios de que tenemos que buscar estar en paz con todos. Cuando nos aferramos a estar con falta de perdón en nuestros corazones, a querer venganza, no tenemos paz. Perdemos esa bendición tan grande que es tener la paz interior, que se genera cuando nosotros estamos libres precisamente de la falta de perdón. Luego quería leerles también esta otra parte que dice así, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y es que a veces, ¿verdad? Nos negamos a perdonar porque decimos, ¿cómo es posible que yo tenga que perdonar si fue, ¿verdad? X persona la que me hizo daño, la que me falló, la que me insultó. Amigos, cuando perdonamos, no lo estamos haciendo por la persona que nos ofendió. Cuando perdonamos, lo estamos haciendo por obediencia a Dios y por nuestro bien, para ser libres nosotros. Y por esa razón es que nosotros podemos estar tranquilos, porque ese deseo de justicia, ¿verdad? De hacer justicia por nuestras propias manos, que surge de manera natural cuando somos objeto de algún tipo de
agresión o de alguna ofensa, sabemos que podemos entregarla en las manos de Dios y que Él se encargue de esa justicia, ¿verdad? O sea, que nosotros no tengamos esa sed de venganza dentro de nosotros, porque a nosotros nos carga, nos carcome, pero al Señor no. Dios todo lo sabe, Dios todo lo ve, Dios es el que puede hacer que las personas que por maldad nos han hecho un daño tengan las consecuencias que corresponden. No nos toca a nosotros. No estamos llamados a hacerlo nosotros, aunque a veces uno quiera hacerlo, porque en realidad la palabra de Dios es clara y dice que el Dios es el que se va a encargar. Y yo creo que el Señor con esto no hace más que cuidar nuestro corazón y que cuidarnos a nosotros. Porque si nosotros vamos cargándonos y cargándonos y cargándonos cada vez que nos ofenden, es demasiado pesado vivir así. Por esa razón es que es mejor obedecer la palabra de Dios. Y en Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Aquí se nos habla de que hay una paz que solo Dios puede darnos, y es que perdonar no es algo que el ser humano pueda hacer así fácilmente, que esté dentro de su naturaleza, perdonar fácilmente, sino que necesitamos la ayuda de Dios para hacerlo. Por otra parte, el perdonar también nos ayuda a tener a tener mejores relaciones interpersonales. En el Salmo 133, 1 y 3 dice así, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y luego viene una última parte que dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Estos versículos son muy bonitos porque nos habla de cómo quiere Dios que habitemos, cómo quiere Dios que vivamos. Dios quiere que vivamos en paz, en armonía, en unidad. Y cuando hay falta de perdón, estas cosas no se dan. Para poder vivir así, tenemos que aprender a perdonar constantemente y fluir en ese perdón que solo Dios nos puede ayudar a que podamos tener. Luego, Hebreos 12:15 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Vean aquí, amigos, qué grave, ¿verdad? Lo que dice, porque nos dice que cuando hay falta de perdón en nosotros, brota una raíz de amargura que no solo nos estorba a nosotros para alcanzar la gracia de Dios, que eso es algo terrible, ¿verdad? Porque por la gracia de Dios es que somos perdonados, por la gracia de Dios es que podemos acercarnos a Él confiadamente. Pero nos habla de que si nosotros nos aferramos a no perdonar, la amargura crece dentro de nosotros y echa raíces y que eso nos estorba a nosotros y que también vamos a contaminar a otras personas. Y esto obviamente nos habla de una afectación generalizada y nos habla de que no vamos a poder tener buenas relaciones, sanas relaciones interpersonales. Entonces, queridos amigos, para ir concluyendo, tenemos que, si perdonamos, obtenemos una serie de beneficios a nivel físico, a nivel emocional, a nivel espiritual y también podríamos decir que a nivel social y afectivo, porque tenemos también buenas relaciones interpersonales, sanas relaciones interpersonales. Y por otra parte, al contrario, si no perdonamos, estamos exponiendo nuestro cuerpo a sufrir una serie de consecuencias negativas. Estamos sometiendo a nuestro cuerpo a cargar un peso fuerte, desgastante, que no nos lleva a ningún lado, que no es la voluntad de Dios que llevemos y que por lo tanto debemos soltar. Y si no perdonamos,
tampoco vamos a estar bien en la parte emocional, en la parte espiritual y en la parte de las relaciones interpersonales. Ya hablamos de lo triste, ¿verdad? Que es la falta de perdón en general, en la sociedad en general, en las familias, en cualquier lugar donde haya comunidad, donde haya un grupo de personas. Si no hay perdón, si lo que hay es rencor entre ellas, va a ser algo muy triste, va a ser algo muy desgastante, no va a ser un lugar de bendición, sino que va a ser todo lo contrario. Por eso, amigos, es importante que le pidamos a Dios ayuda, porque yo sé que perdonar no siempre es fácil. Sé que perdonar se logra solamente con la ayuda de Dios, perdonar realmente y de corazón. Y sé que hay diferentes tipos de ofensas. Hay unas que son mucho más graves que otras, que van a requerir todo un proceso para que uno pueda perdonar realmente. Pero lo importante es que no estamos solos. Lo importante es que esto es un mandato que nos hace Dios por nuestro propio bien, como siempre, ¿verdad? Y que Él está allí para ayudarnos. Por eso yo te invito para que reflexiones en tu corazón, le pidas a Dios que te muestre si hay falta de perdón en tu vida. Analices si ya tienes algunos síntomas físicos por la falta de perdón y que le pidas a Dios que te ayude a poder perdonar de corazón y que tomes la decisión de hacerlo. Dios te va a respaldar, Él te va a ayudar. Si no tienes una relación personal con Dios, te invito a que hoy mismo, en este mismo momento, hagas una oración ahí en tu corazón y le digas, Señor Jesús, yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Reconozco que gracias al sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, yo puedo ser salvo. Que tú me enseñaste el mejor ejemplo de perdón. Te pido perdón por mis pecados y te pido que me ayudes para que yo pueda perdonar también a las personas que me han ofendido. Cuando hayas hecho esa oración y hayas tomado esa decisión, puedes estar seguro o segura de que es la mejor decisión que puedes tomar en tu vida y estar convencido también de que el Señor te va a ayudar para poder sacar de tu corazón cualquier falta de perdón. Eso sería por esta ocasión. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos la próxima.